Vamos a analizar ahora los sueños que tuvo el faraón. 2 años después del sueño de los ministros del copero y del panadero, el faraón soñó que se encontraba junto al río y 7 vacas de aspecto hermoso y robusto salían del río hacia la orilla y pastoreaban en los campos. Continuó soñando y he aquí que 7 vacas de aspecto mísero y magra, magra de carne, digamos, flaquitas, se acercaron a las otras, se las comieron y aún seguían siendo flacas. El faraón despertó y luego siguió durmiendo. Nuevamente soñó con 7 espigas que salían de un mismo tallo, eran gordas y túpidas, ¿no? Luego vinieron 7 espigas flacas y vacías, no del mismo tallo, que se tragaron a las gordas y aún así se quedaron flacas como al principio. Y aquí dice que en las mañanas su espíritu se agitó, llamó a todos sus sabios hechiceros, le dieron varias interpretaciones como tendrás 7 hijas que van a nacer y 7 que van a morir, otros decían 7 ciudades conquistarás y 7 se te van a revelar, pero el faraón no aceptó ninguna de estas interpretaciones hasta que vino el ministro de los coperos, le comentó acerca de Yosef, que poseía una sabiduría especial y pura, que ya le había interpretado su sueño, que tuvo razón, porque el copero finalmente recibió el empleo de vuelta, el panadero murió, tal como había interpretado Yosef. Bueno, Faraón escucha acerca de Yosef, mandó inmediatamente a buscar a esta persona, sacarla del calabozo, y le dijo, escuché que eres muy bueno, sabio, resolviendo los sueños. Y Yosef le respondió que su sabiduría provenía de Hashem. Entonces le contó todo el sueño con lujo de detalles otra vez, pero algunos detalles los cambió. En vez de decirle que estaba parado junto al río, le dijo que estaba parado junto a la orilla del río. Y Yosef le preguntó, ¿junto al río o junto a la orilla? El faraón se autocorrigió y dijo que era junto al río. También dicen que el monarca lo hizo a propósito para ver si Yosef era capaz de saber si le estaban mintiendo el sueño o no. Pero hay otros que dicen que en verdad este detalle no lo tenía muy claro el faraón. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir? Toda esta duda también, ¿no? Nada está acá en vano en la Torá. Una vez que el faraón terminó de relatar sus sueños a Yosef, este le dijo, con la ayuda de Hashem te explicaré su voluntad y qué es lo que te espera para los próximos años. Primero que nada, debes saber que los dos sueños son uno solo. Las 7 vacas robustas y las 7 espigas grandotas también son un mismo sueño. Ambas simbolizan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas también chiquitas son 7 años de sequía. Los 7 años de abundancia serán años que no existieron jamás en la historia, pero los 7 años de sequía no van a dejar ni rastros de esa abundancia. Por eso van a comer y como que no va a existir, la persona se va a olvidar que alguna vez tuvo 7 años de abundancia. Yosef se detuvo en este punto y continuó diciéndole, dándole consejos al faraón de que buscara un hombre sabio y entendido que se preocupara por recolectar y guardar la mayor cantidad de granos posibles ahora que venían los 7 años de abundancia para tener que comer durante los años de sequía. Y el faraón le dijo, bueno, pero no hay nadie mejor que tú, o sea, encárgate vos de esta misión. La nombró virrey y responsable de la economía como de todo Egipto, ¿no? Bueno, ya está. Uno puede quedarse con esto, ya tenemos la interpretación, la Torá nos cuenta la interpretación, la solución a todo. Pero acá vamos a encontrarnos con ciertas dificultades, vamos a analizar más profundo. Uno, ¿por qué los hechiceros no tuvieron la inteligencia suficiente para interpretar el sueño de una manera simple como le hizo Yosef? ¿Por qué no se les ocurrió esto sería tan simple? No eran grandes expertos. Además de que el sueño se refería a comida, era muy fácil de identificar. Acá hablaba de carne, vacuna y granos. ¿Dónde dedujeron que se refería a hijas o a ciudades? Dos, ¿de dónde supo el faraón que los hechiceros se equivocaron? Quizás tenían razón. ¿Quién le dijo al faraón que Yosef tenía la razón? Tres, ¿cómo supo Yosef que el sueño era verdadero y no era imaginativo? Porque el faraón siempre que se bañaba en el río se encontraba con vacas que pastoreaban cerca del río y además siempre se veía las buenas espigas a sus alrededores. Era una tierra muy rica, Egipto. Entonces, quizás él de tanto contacto con eso soñó con lo más común, a soñar. Cuatro, ¿por qué las 7 espigas gordas nacen de un mismo tallo y las espigas flacas nacen por separado? Cinco, ¿quién lo colocó como consejero? ¿Cómo pudo José pasar a ser de un preso al otro extremo, a ser el consejero personal, el virrey, la mano derecha, decirle que todo va a ser, está en sus manos, salvo el trono?
porque le dio el poder absoluto a ellos. ¿Cómo consiguió ese puesto tan rápido? Bueno, prepararse para la respuesta. La interpretación de Yosef, vamos a ver el paso a paso. Tú soy Yosef, poniéndonos en el lugar de él, ¿no? Uno, verifica primero si el sueño corresponde a la verdad o a la imaginación. Decide por qué es un sueño verdadero, porque no es lógico que unas vacas flacas, perdón, se traigan unas vacas gordas y menos una espiga a la otra. Esto nos demuestra que el faraón no estuvo pensando en estas cosas durante el día, lo que ratifica que es un sueño de verdad. El faraón hace hincapié en que las vacas eran escuálidas. Jamás había visto en los años de sequía en Egipto. O sea, es algo que nunca había visto. No se podía haber imaginado algo que nunca vio. Lo que también nos demuestra que no pudo haber pensado en ellas, ¿sí? Y era producto de su imaginación. Usted fue descartando, ¿no? Evaluando estas ideas. Hay muchas más cosas que prueban que era un sueño verdadero. Dos, Yosef se dio cuenta que el faraón estaba muy impresionado con el sueño, o sea, porque se agitó su espíritu, dice la Torá. Entonces, de hecho, llamó, bueno, la tradición dice que esos 2 años que estuvo preso Yosef, después de que se liberó el copero, el faraón ya empezó a soñar. O sea, él estaba preparado a salir, pero como él le pidió ayuda al copero, Hashem extendió su sentencia a 2 años más. Pero el faraón empezó a soñar ya desde ese momento este sueño. Y se repitió durante 2 años enteros. Y estaba muy frustrado por no encontrar la solución y todavía se acordaba del sueño con lujo de detalles. Esto es muy importante saberlo también. Que el faraón es algo verdadero que le duró 2 años, un sueño que, que, que todavía lo movilizaba. ¿Está bien? Entonces, esto también probaba que era un sueño real. Tres, el sueño parecía algo súper real, porque dice, llegó la mañana y aquí un sueño. Solo en la mañana se dio cuenta que estaba soñando. Durante la noche pensó que era realidad y debido al poder de la hechicería, era que se comían unas a otras. Ya habíamos dicho que un sueño verdadero parece como si estuviera ocurriendo en la realidad. ¿Está bien? Cuatro, los sueños matutinos son de verdad. Por eso que la Torah dijo, llegó la mañana. Fue un sueño matutino ordenado, claro, demostraba ser un sueño real, ameritaba dedicarle la seriedad que precisaba y ver qué quería Shem eh, de este gobernante. También de paso, Yosef quiso saber si en este sueño quizás no había alguna pista relacionada con su ascenso personal porque en la mañana estaba preso y ahora estaba parado ante el rey del faraón. Cinco, antes que nada, este sueño le ocurrió, bueno, en Rosh Hashanah, eh, los patriarcas ya sabían, antes de la entrega de la Torá, que este era un día, Abraham, Isaac y Jacob sabían, porque es un día que fue creado al hombre, es un día que se juzga nuevamente al mundo. Y se dice, él dirá en ese momento qué nación va a ser destruida, cuál tendrá paz, cuál pasará hambre, quién tendrá abundancia. Es un texto que se lee en el rezo de Rosh Hashanah, porque se juzga y se pone en la balanza a todo el universo y a todas las personas dentro del universo. Entonces, Yosef conoció este mensaje de Hashem acerca de la decisión que él tomaría ese día con respecto a la situación de toda la nación para el próximo año y para los siguientes también. Por eso le mandó un mensaje al gobernante que era el faraón, para tratar de advertirle de lo que iba a ocurrir y que se anticipe. Pero el sueño en forma general vaticinaba malas situaciones, si bien era como uno de estos sueños que te está dando lugar a que te prepares para lo que se está viniendo. Estudiamos que los sueños malos vienen a decirnos que nos levantemos y empecemos a cambiar cosas porque Hashem no te quiere, si no, él ya te hubiese destruido, ya le hubiese mandado el hambre de uno. Pero el hecho que le manda la abundancia primero, se lo comunicó para que él se haga cargo y busque la manera de disminuir la gravedad del daño que va a ocurrir en el hambre, ¿no? Con el hambre, que es lo que finalmente Yosef aconseja. Ahora, los hechiceros también entendieron un mensaje importante. Lo que pasa es que descartaron que esto se refería a los 7 años buenos y los 7 años malos, porque durante el sueño aparecían las 7 vacas flacas al lado de las gordas, como al mismo tiempo. Entonces,
¿Cómo es que al mismo tiempo habría bien y mal? Y no lo entendieron como uno que viene después del otro. No existe en cuestión de años, no podemos comprender que suceda al mismo tiempo te venga bien y mal, porque hay que esperar que algo bueno termine para que algo malo empiece, o que algo malo termine para que algo bueno empiece, así es como vemos la realidad. Y ellos lo interpretaban como algo que puede ocurrir al mismo tiempo, el bien y el mal. Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir así? 7 hijas que nacen y 7 que mueren, que son otras de las que tienen. 7 ciudades conquistarás por el norte, pero del sur, mientras tanto, se te van a revelar otras 7. Por eso las vacas flacas estaban al lado de las gordas y se las comieron para demostrar que el sufrimiento será mayor que la alegría. El luto por la muerte de las 7 hijas será mayor que la alegría de haberlas tenido las otras. Y la frustración por perder la guerra en 7 ciudades del sur será mayor que la satisfacción de conquistar las del norte. Entonces, Yosef sabía que esta interpretación no era correcta, porque el mismo sueño decía acerca de los 7 años de sequía y de los de la abundancia. El hecho de que las vacas aparecieran juntos indicaba que el faraón empezara a recolectar, que juntara, aprovechara que el hambre, ya sabía que iba a venir el hambre, con esa cosa en mente, podía pensar ya en el hambre mientras estaba en la abundancia. Entonces la abundancia la iba a utilizar para recolectar y aprovechar para almacenar. Mirá la inteligencia de Dios. Entonces no solo las vacas aparecían juntas, sino que las vacas flacas estaban tan débiles y enfermas que ni siquiera podían sostenerse por sí mismas, necesitaban el apoyo de la vaca gorda. Esto como señal de que la sequía sería mayor que la fertilidad de la tierra en los primeros 7 años. Y otro de los errores que cometieron fue pensar que ambos sueños no tenían ninguna relación entre sí, porque lo interpretaban como esto es un sueño, este es otro. Pero el faraón sabía que los dos insinuaban la misma cosa. Los hechiceros dijeron, 7 vacas son 7 niñas, 7 espigas son 7 ciudades. Lo interpretaban como cosas distintas y dos sueños distintos, que no tenían una relación con el otro. El faraón no les creyó, porque él les contó su sueño, dice en singular, su sueño, no sus sueños. Y no hubo quien los interpretara en plural, dice. O sea, el faraón sabía que era un solo sueño, pero los hechiceros entendieron que eran dos cosas distintas. Y José empezó diciendo, los dos sueños son uno, es lo primero que le dijo. Y el hecho de que los haya soñado 2 veces, porque claro, si es un mismo sueño, ya está, con el de las vacas ya entiendo todo. ¿Por qué soñé con espigas también? Y la misma idea y dinámica. Porque ayer me estaba apurado en llevarlo a cabo. Ese es lo que como él conocía a Shem, sabía por qué hace a Shem un sueño así. 2 veces. La misma idea, si bien con imágenes distintas. Porque cuando alguien quiere advertir a su amigo de algo, se lo dice más de una vez. Así también Hashem repitió su mensaje 2 veces, de otra manera para que lo entienda de una vez. Si no lo entendiste con la vaca, entendelo con las espigas. Lo entendió el faraón que Yosef estaba en lo cierto. La palabra Hashem estaba en su boca, evidentemente. Entonces Yosef concluyó que el hecho de que las vacas y las espigas salieran del río representaba el sustento, porque el río Nilo era lo que sustentaba la economía del imperio egipcio. De todo, todos los ganados comían de ahí, las cosechas se nutrían, se regaban, de ahí no había lluvias. Por eso el mensaje se refería a un tema económico, era clarísimo. Primero aparecieron las buenas noticias y después las malas. Primero llegaría la abundancia, después la sequía. Las vacas débiles se comieron a las gordas para mostrar al faraón que en los años de sequía comerían la abundancia que juntaron durante los años. Esos. Era muy lógico el sueño. El motivo por el cual las espigas buenas nacían de un mismo tallo indicaban al faraón que los 7 años de abundancia serían interrumpidos, ininterrumpidos. O sea, no pararían. Según esta explicación, ¿por qué las espigas flacas estaban separadas? Yosef no lo supo explicar. Tampoco supo explicar que el faraón dijo que se encontraba junto al río y en otra ocasión aseguró que se encontraba junto a la orilla del río. Esta pregunta se la guardó Yosef dentro de sí, tal y como está escrito en el libro de los Salmos, que pusieron el testimonio de Yosef a la salida de Egipto. La orilla no supe, escucharé, dice. Como todo está conectado con todo, los salmos te hablan de este hecho, de que el Yosef no le pudo explicar esta parte del faraón. Esta es la explicación que parecía ser la adecuada, ¿no? En cuanto a esta idea. Eh, ¿Por qué el faraón estaba junto a la orilla del río, pero dijo que estaba parado junto al río? Escucharé, significa que después lo entendió. ¿Cuándo?
9 años más tarde. Cuando el segundo año de sequía, después de los primeros 7 años de abundancia. 7 más 2, ¿sí? 9 años. Porque ahí Faraón recibe a Jacob junto a la orilla del río Nilo, porque Jacob no quiso entrar al palacio que estaba lleno de ídolos. El faraón tuvo que salir de su palacio a recibir a Jacob, que venía a vivir ahí, a la orilla del Nilo, lo fue a visitar. Y así Jacob lo bendijo. Cuando lo saluda el faraón, esta es es clave saber esto, porque Jacob le dice que el río Nilo ascienda cada vez que vos te acercás a él. Le dio una super bendición que la economía de la cual se nutría con el río, el faraón iba a provocar con su acercamiento al río que el río, siempre que lo vea el faraón, iba a regar la tierra. Entonces ahí dicen los sabios que terminó realmente la sequía, porque esta bendición permitió que todos los campos vuelvan a crecer. Después eso es lo que hizo que el faraón, más adelante, cuando muere Yosef, se olvide de todo esto y diga, yo me creé a mí mismo y yo creé a este río. ¿Por qué él tenía la prueba de que él tan seguro que él hizo este río? Porque cuando yo me acerco, este río crece, no le pasa a ninguna otra persona. Quiere decir que él reconoce a su creador y se acerca a mí, que soy yo, el creador del río. Se olvidó totalmente que esto era producto de la bendición que le dio Jacob. Esa es la ingratitud absoluta que después termina en que esto se le ocurra la estrategia máxima de la solución final contra los judíos. Bueno, volviendo al tema, es que 17 años después de fallecer Jacob, Jacob terminó con la época de hambruna. Entonces faltaban 5 años, porque Jacob llega a los 2 años de hambruna. Entonces, ¿qué pasó con el sueño? No se cumplió, sí. Cuando muere Jacob, vuelve la sequía. Por eso las espigas flacas no crecieron del mismo tallo, porque no era una continuación. La hambruna se interrumpió a los 2 años y continuó los otros 5 más adelante, 17 años después. Tremendo esto. Por eso al principio no lo entendía bien José, pero después ya lo entendió. Esto explica también lo de la orilla del río en el sueño, ¿no? Porque en ese momento el faraón estaba parado sobre lo seco y de repente se llenó el río de agua, lo cual hizo que parecía que estaba parado en el río mismo, porque el río iba a su encuentro y llenaba toda la tierra, entonces él estaba en la mitad del agua. Por eso esa duda. Mira qué fantástico que es esto, es tremendo como incluso la duda de una conversación se torna en un estudio tremendo. Tal como está escrito en el Midrash Tanjumá, cuando Jacob bendijo al faraón, ¿cómo lo bendijo? Diciéndole que el río suba hasta sus rodillas, o sea, lo llenaba hasta, evidentemente se sentía en el río, por eso dudó de si estaba en el río o estaba en la orilla, porque originalmente estaba en la orilla, pero después se volvió que estaba en el río. Eso fue recién, más adelante, cuando se encontró con Jacob. Una vez que Yosef culminó su función de intérprete de sueños, se convirtió en el consejero, porque en el sueño del faraón había un mensaje también para Yosef. Por eso la diferencia entre cómo la Torá cuenta el sueño y cómo el faraón se lo cuenta a Yosef. El faraón describe a las vacas como robustas de carne y hermosas. ¿Acaso las vacas son hermosas? Las vacas todas son, bueno, tienen la misma estética, digamos. Yosef se acordó en ese momento a quién la Torá le dio ese mismo adjetivo de hermosura. A su madre Rachel. Rachel era hermosa. Yosef conectó las 7 vacas, representaban los 7 años que tuvo que trabajar Jacob para su suegro Labán, para poder casarse con Rachel y tenerlo a Yosef. Después hubo 7 espigas, y aquí el faraón las describe, cambió su descripción, diciendo que eran malas y débiles. Débiles no aparece en la descripción que dio la Torá del segundo sueño. Entonces Yosef entendió otro mensaje, que ese adjetivo fue dado a Lea cuando la Torá atestigua que los ojos de Lea eran agudos, débiles, por llorar tanto. Y Jacob también tuvo que trabajar por Lea 7 años. Al igual que el faraón deseaba las vacas buenas, así también lo hizo Jacob con Rachel. Causó que Lea fuera la no querida, la no vista de igual manera, las 7 vacas flacas que se comieron las gordas, porque ¿qué pasó? Los hijos de Lea se comieron a Yosef. Son los hijos de Lea los que tramaron lo que hizo que Yosef termine en Egipto, que es el hijo de Rachel. Lo vendieron, se olvidaron de él como si estuviera muerto. Por eso Yosef entendió que eso era para él una oportunidad. No por, no,
¿Cómo se atreve un recién salido de la prisión? Te mandaron a interpretar un sueño, hasta ahí llegó tu trabajo. ¿Cómo te atreves a darle un consejo al magnate de una metrópolis tremenda? Qué caradurez total. Él estaba interpretando, no estaba dando un consejo al faraón, estaba interpretando sus propios sueños que tuvo hace 22 años. Cuando tenía 17 años, Yosef se preguntaba que si Hashem le quería decir que él iba a ser un rey, porque todos sus hermanos iban a prosternar ante él, porque no se lo hizo saber a través de cosas como silla, mesa, no, cosas propias de un reinado, y no, recolección de espigas. ¿Te acuerdan los sueños? Las espigas se prosternaban ante ellos, ¿eh? ¿Por qué a través del sol y la luna y las estrellas? ¿Qué tienen que ver ellas con un reinado? 22 años y Yosef no tenía la respuesta a su sueño, hasta que se encontró con el faraón y soñó con abundancia de hambruna. Y Yosef empezó a entender todo, a conectar todos los hilos. Que el faraón recolectara las espigas durante los años de abundancia, no solo recolectar, sino saber cuándo recolectarlas para que estén las mejores. Y cosa que depende del sol, la luna y las estrellas. Y uno sabe utilizar los astros, sabe cuándo es mejor plantar, qué luz va a servir para qué fruta y cuándo, en qué momento del año. Entonces los granos, granos que se recolectan cuando la luna no está llena y se pudren rápidamente. Entonces hay que esperar a la luna llena. Entonces es interesante observar que la Torá nos explica acerca de la bendición que le dio Moshe a la tribu de Yosef. En números, ¿no? En 33:14 dice, con la delicia de la cosecha del sol y con la delicia del rendimiento de lunas. Rashi explica que las frutas se endulzan gracias al sol y hay otras que maduran gracias a la luna, como los granos y las calabazas. Por eso le dijo Yosef al faraón que eran necesarios muchos conocimientos acerca de cuándo recolectar las cosechas y cuándo guardarlas. Este consejo era una respuesta a todas las inquietudes de sus propios sueños que vinieron de una manera difícil de entender para decirle que llegaría a ser rey. Cuando el faraón es, porque es a través de este consejo que el faraón se le abre los ojos y dice, este tiene que ser mi virrey. Cuando el faraón escuchó acerca de todo esto, ahí está. No hay nadie más sabio e instruido que tú para gobernar sobre esta ciudad, de este país. Bueno, acá hay mucho más. Evidentemente hay muchísimos detalles para poder profundizar, pero con esta base es para poder conectar con todo lo que venimos estudiando, de lo que son los sueños, cómo aprender a interpretarlos de forma es difícil, pero de forma más básica, para repetirse a uno mismo las herramientas, instrumentos que usó Yosef para interpretar esto y aprender a hacer lo mismo con eh, nuestros propios sueños.